Pues buenos días. Vamos a empezar esta sesión sobre fundaciones comunitarias. Os quiero avisar que estamos grabando la sesión para los que no se puedan conectar, que la puedan ver a posteriori. Y tendremos un espacio para preguntas y respuestas al final de la sesión, ¿vale? Así que nada, ya voy a dar paso a Sara Pérez Arroyo, que es la directora de la Coordinadora Catalana de Fundaciones, que nos da la bienvenida. Muchas gracias, Sara. Gràcies a ti, Valentina. Pues bon dia a tothom. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre fundaciones comunitarias que hacemos en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones. Este webinar se enmarca dentro de la relación estrecha de colaboración que mantenemos la Asociación Española de Fundaciones y la Coordinadora Catalana de Fundacions, que además pues esta colaboración se vio refrendada y visualizada en un convenio que firmamos el pasado mes de julio, con el que pues, las dos organizaciones compartimos esfuerzos y sumamos nuestras energías pues para tener un sector fundacional más fuerte, más potente, más cohesionado y también para que desde la sociedad se entienda y se valore el impacto de las fundaciones. Hoy vamos a hablar de un tema un poco particular, las fundaciones comunitarias. Estamos en petit comité, por eso también os hemos habilitado, os hemos ascendido a la categoría de panelistas que decía Asunción, porque así esto nos permite vernos las caras y hablar de manera directa, no tanto como un webinar unidireccional en el que solo hablaremos nosotras, sino que realmente también es un espacio de encuentro abierto al diálogo, a las preguntas y al intercambio, como más tarde veréis. Solo para centrar un poco el tema, las fundaciones comunitarias es un concepto, para mí es un fenómeno un poco inclasificable. Yo le comentaba a las compañeras de la Asociación Española de Fundaciones que cuando nos oímos hablar de ello en el año 2020, no acabamos de entender de lo que nos hablaban, ¿no? Nos parecía una figura que se parecía más a una federación que realmente a una fundación. Pero justamente esta es su riqueza, ¿no? El hecho de que agrupa muchos actores y además vinculado a un territorio, ¿no? Y como es un concepto tan nuevo y tan innovador, pues quizá por eso nos costó de entender al principio y ahora que esto vemos ya que va cuajando y va avanzando, lo entendemos más y realmente es un fenómeno muy interesante a seguir muy de cerca y que esperemos que tenga un buen recorrido, como ya lo está teniendo. Hoy tendremos la oportunidad, el encuentro de hoy yo creo que tiene un valor añadido y es que podremos entender el concepto de fundaciones comunitarias con dos ejemplos reales de dos fundaciones comunitarias que ya se han constituido aquí en Cataluña. Una és la Fundació Comunitària Raïmat Lleida y otra es la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, que tanto Elena Carandini, que nos acompaña, como Ana Puixeu, luego las presentarán con un poco más de detalle, pues ellas explicarán sus experiencias. Y pensamos que realmente es muy valioso que ellas puedan compartirlo, porque no solo esto nos ayudará a entenderlo, sino también que vosotros podáis plantear dudas o cuestiones que se os puedan generar. Yo no me enrollo más, no quiero robar más tiempo a las ponentes, que son realmente las que van a explicar lo que hoy importa. Y teniendo en cuenta esto, pues le paso la palabra a Rosa Gallego, que es la directora de Fundaciones Comunitarias y Relaciones Internacionales de la Asociación Española de Fundaciones, para que nos explique un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Sara. Buen día. Me encantaría poder dirigirme a vosotros en catalán, pero de momento voy entendiendo, pero no consigo hablarlo. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque entiendo más de lo que hablo y si me lanzo a hablar, entonces vais a tener una mañana bastante divertida y graciosa. Y eso está muy bien, pero aparte de divertimento, hemos venido para intentar contaros hoy algo que, como dice Sara, bueno, es un concepto que es novedoso, que cuesta entender al principio, pero que, como también ha dicho ella, quizás la riqueza de esta figura fundacional estriba precisamente en eso, en que al ser un concepto que permite hacer cosas muy diferentes y muy diversas, no se entiende fácil, pero sin embargo lo hace una entidad muy flexible y muy interesante. Reitero las palabras de Sara, es un gusto poder hacer esta sesión en colaboración desde la Asociación Española de Fundaciones con Coordinadora Catalana.
Y bueno, compartimos fundaciones asociadas, pero más allá de las fundaciones asociadas que compartimos, lo que compartimos es un propósito, ¿no? Y es ese de que el sector fundacional pueda ser cada vez mejor, más profundo, con más capacidad de generar cambio en nuestra sociedad y que las condiciones en las que el sector fundacional opera, lejos de empeorar, nuestra misión es que mejoren para que vosotras y vosotros podáis hacer ese trabajo tan esencial. Ayer estaba en una presentación de un estudio en el que se decía que una de las maneras más claras de demostrar a la sociedad cuál es la importancia del trabajo que realizáis las fundaciones sería si todas las fundaciones en España pararan un año de trabajar. Nadie se puede imaginar qué pasaría en este país si todos vosotros paraseis un año de trabajar. Así que bueno, pues en ese objetivo común de que las fundaciones podáis trabajar de la mejor manera posible, está esta sesión de presentación y lo que os vamos a contar. Yo siempre digo que quien entiende por primera vez qué es una fundación comunitaria sobre la base de la definición, a mí no me alegra nada, porque normalmente lo que hace es referirla a algo que ya conoce y realmente una fundación comunitaria es algo diferente. Tenemos muchas definiciones. Una fundación comunitaria es una fundación desde el punto de vista legal exactamente igual que cualquier otra fundación en nuestro país, es decir, es una fundación que forma parte, acogida a la Ley 50 de fundaciones en el caso de estatal o a la Ley de fundaciones en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña o de las comunidades autónomas que cuentan con ley. Pero es una fundación que tiene una serie de características especiales. Entre las definiciones que nosotros barajamos, una de ellas es que es una forma original e innovadora de canalizar la filantropía y la solidaridad en una comunidad y para la mejora de esa comunidad. ¿Vale? Bueno, evidentemente esta es una definición bastante abstracta, pero sí hay unas características que nos permiten empezar a ver más de cerca qué es una fundación comunitaria. La primera es que son realmente locales. Una fundación comunitaria actúa en un territorio delimitado y concreto. Hoy no vamos a tener tiempo, esta es una sesión corta, yo espero que con algunos de vosotros hablemos más. No hay recetas únicas, no hay kilómetros cuadrados o hectáreas exactas que delimitan una fundación comunitaria, pero sí hay un espacio en el que existe una cierta identidad y una cierta capacidad de tener un impacto movilizando recursos que están en el territorio o atrayendo otros. Tiene que ser lo suficientemente pequeña como para que podamos tener capacidad de movilizar lo que existe y lo suficientemente grande como para que exista energía, personas y elementos que movilizar. Vais a ver que voy a ser bastante vaga en todas estas características. Son fundaciones que saben escuchar. Esto es muy importante porque yo trabajo hace 23 años en la Asociación Española de Fundaciones, conozco a centenares de fundaciones. Para mí lo más importante de una fundación cuando se constituye es que tenga un propósito muy claro, unos fines fundacionales muy claros. Y me he pasado 20 años de mi vida trabajando con fundaciones que tenían un propósito muy concreto. Mejorar la educación, invertir en investigación, trabajar en la mejora del medio ambiente. Bueno, pues con las fundaciones comunitarias, su propósito es escuchar lo que sucede en una comunidad y movilizar recursos para ayudar a aquellos que ya trabajan a que puedan hacer mejor su trabajo. Con lo cual, el propósito no es un área de trabajo, sino que van a ser aquellas cuestiones que la comunidad considere que son importantes de cambiar, de movilizar, de experimentar o de mejorar. Así que aquí ese fin y ese propósito es el del trabajo con la comunidad. Tienen que tener una mirada muy especial. Nosotros hablamos de la mirada de la riqueza frente a la mirada de la necesidad. Lo más habitual es que nos enfrentamos a lo que nos sucede viendo qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no funciona. Sin embargo, las fundaciones comunitarias tienen que tener la mirada de qué disponemos, qué es lo que tenemos, qué podemos movilizar, qué podemos conectar, ¿vale? Porque eso es
lo que nos va a permitir traer cambio. Cuando en una comunidad le preguntamos a las personas qué necesitan, lo que estamos haciendo es generando una lista de problemas a resolver. Cuando les preguntamos a las personas cómo imaginas el futuro de tu territorio, lo que le estamos dando es la posibilidad de soñar y de imaginar cómo quieren que sea. Y luego lo que vamos a tratar es de encontrar los recursos y la manera de hacerlo. Es una manera de empezar muy diferente y eso debe estar siempre en el ADN de las fundaciones comunitarias. Ayudan a cohesionar el territorio, ayudan a cohesionar a quienes trabajan allí y, bueno, existen en torno a 2000 fundaciones comunitarias en el mundo, 800 en Europa. Como decía Sara, es un concepto innovador. Bueno, lo es porque, para que sepáis, en Reino Unido hay fundaciones que son anteriores a su Carta Magna, es decir, anteriores al siglo X. La primera fundación comunitaria que se constituyó en Estados Unidos tiene solo 110 años, es decir, que frente a las fundaciones en general, efectivamente las fundaciones comunitarias son unas recién nacidas. Y en el caso de Europa todavía más, ¿no? Alemania hace 20 años, Italia 15, Rumanía 15 y nosotros desde la asociación hace 4, aunque sí que hubo hace 10 años algunos intentos por parte de la Fundación Bertelsmann de movilizar el tema de fundaciones comunitarias. Digo también que las fundaciones comunitarias tienen un valor muy importante para las entidades que trabajan en el territorio. Lo que vienen es a incrementar la tarta de recursos. No vienen a competir ni con las asociaciones ni con las fundaciones que trabajan en un determinado territorio, sino a tratar de que existan más recursos, de que haya más coordinación y, sobre todo, de que haya una posibilidad de participar, coordinar, planificar, desarrollar proyectos e ideas con otros agentes. Con estos agentes nos referimos, por ejemplo, a las empresas que están en el territorio. Grandes empresas tienen perfectamente decidido cómo es la intervención que hacen en el territorio, ¿no? Cómo aportan. Pero ¿qué pasa con las pequeñas y con las medianas? Que se tienen que dedicar a lo que tienen que hacer. Bueno, pues muchas veces también quieren colaborar con entidades sociales y no saben cómo, no las conocen. Ese trabajo es complicado, nosotros que vivimos en este sector lo sabemos. Es un sector tan diverso y con tantas oportunidades que para que alguien que no lo conoce es casi abrumador, ¿no? ¿Por dónde empiezo si quiero colaborar? Y también es una oportunidad para colaborar con personas que quieren dar algo para el lugar donde viven y que no están precisamente preocupados por solo un aspecto, ¿no? Porque de esa manera ya colaboran probablemente con alguna entidad sin fin de lucro que trabaja en algún tema concreto. Es que para muchas personas lo interesante es el bienestar en la comunidad y ese tiene muchísimos componentes. Dicho esto, no es que las fundaciones comunitarias hagan todo, no, para nada. Lo que decimos es que las fundaciones comunitarias hacen hacer o ayudan a hacer o ponen dispositivos a disposición para que se puedan hacer cosas. La fundación comunitaria no interviene con beneficiarios finales, ¿vale? Eso ya lo hacéis las entidades que estáis trabajando directamente con personas, con colectivos, restaurando patrimonio, investigando, ¿no? La fundación comunitaria va a ayudar a hacer. Voy a parar aquí. Esto es críptico, es vago, es abstracto, etc, etc. Este es para mí el principio de una conversación. Tenemos bastante información publicada en nuestra página web y creo que va a ser mucho mejor que conozcáis dos ejemplos. Antes de dar paso a los ejemplos, os diré que aunque las fundaciones comunitarias comparten estas características de las que yo he hablado, cada una es única. Y es única porque depende de su territorio, del momento en el que se constituye y de quién la forma. Y cada fundación comunitaria además va a evolucionar en el tiempo. Yo siempre digo que una fundación comunitaria no nace, se hace. Bueno, evidentemente nace porque ya tiene que haber una intención de ser así, pero es el paso del tiempo el que va a conseguir que esta entidad, que en parte es casi una hucha de recursos de la comunidad, y con recursos hablo
de dinero, pero también hablo de tiempo, hablo de talento y hablo de todas esas cosas que se pueden poner en conjunto para trabajar de manera más estratégica. Con lo cual, cuando conozcáis a una fundación comunitaria, habréis conocido una fundación comunitaria, pero hay muchas más y esa investigación y ese camino también os podemos ayudar a conocer más. Antes de terminar, os diré que desde la Asociación Española de Fundaciones, además de promover este concepto, lo que estamos tratando es de ayudar a que se constituyan fundaciones comunitarias y que acabamos de abrir una convocatoria para que aquellos grupos de personas o instituciones que quieran crear una fundación comunitaria en su territorio nos lo hagan saber y nosotros podamos acompañarles con un programa de formación y acompañamiento de distinto tipo. Esa información también os la vamos a facilitar. No sé si tanto para que vosotros seáis quienes promueven una fundación comunitaria, que podría ser, pero quizás en vuestros territorios conocéis a personas que podrían estar interesados. La convocatoria está abierta hasta el 9 de enero a las 15 horas. Es muy sencilla y toda nuestra información está en la página. Dicho esto, voy a invitar a, compañeras, amigas, profesionales extraordinarias, como son Elena de Carandini y Ana Puiseu. Quizás a alguna de las dos las conocéis, tanto Elena como Ana lideran fundaciones comunitarias que se han constituido, una en Lleida, en Raima Lleida y la otra en la Val de Camprodon, fundaciones que se han constituido en los 2 últimos años. Y cada una de estas fundaciones ha hecho un camino muy especial para entender qué podía necesitar su territorio, qué querían las personas que viven allí, las empresas que trabajan allí y cómo poco a poco se pueden ir poniendo pasos para hacer que la vida de las personas en esos territorios sea mejor. Elena de Carandini es la presidenta de la Fundación Comunitaria Raima Lleida. Ella además está en patronatos diversos y en otras series de actividades. En el caso de la Fundación Comunitaria ha sido su impulsora y presidenta. Y Ana Puiseu es también una persona muy especial con gran experiencia en el sector fundacional. Ella ahora coordina la Fundación Comunitaria de la Val de Camprodon, pero es también miembro del grupo motor que puso esta iniciativa en marcha y forma parte del patronato. Yo creo que Ana es probablemente la persona más joven en un patronato de una fundación comunitaria en España. Aprendo cada día con ellas y juntas avanzamos mucho en esta aventura de qué es ser y constituir una fundación comunitaria. Así que, Elena, si nos puedes contar un poco cuál ha sido esa aventura. Gracias. Hola, buen día. Pues muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a la Coordinadora Catalana de Fundacions y a la Asociación Española de Fundaciones por invitarme. Y a mí ya sabéis que me encanta hablar de la Fundación Comunitaria porque soy una absoluta convencida de que es una herramienta de impacto positivo en la comunidad. Y desde que conocí el programa de fundaciones comunitarias en la EFE, la verdad es que caí rendida, ¿no? Porque creo que es una magnífica herramienta para este lema de ama el lugar donde vives, ¿no? Entonces, a mí además me hace especial ilusión porque formo parte de la Junta de la Asociación Española de Fundaciones y apoyo también muchísimas acciones que se hacen desde la Coordinadora Catalana de Fundaciones, como el fantástico libro del buen gobierno, ¿no? De cómo ser un buen patrón, ¿no? Que se presentó con la coordinadora, ¿no? Que es fantástico y muy recomendable además. Entonces, bueno, pues la Fundación Comunitaria Raima Lleida nace en marzo del 22, o sea, imagínate, hace nada. Yo que estoy en fundaciones que tienen 70 y 80 años, ¿no? En los patronatos, pues realmente es un concepto que se llama Raima Lleida porque, como ha dicho Rosa, es el lugar de una causa, ¿no? Yo formo parte del patronato de Fundación Boscana, que es atender a personas con discapacidad intelectual, ¿no? O Fundación María Raventós, que son jóvenes, ¿no? Pero en el caso de la Fundación Comunitaria Raima Lleida, claro, las causas son infinitas porque son las que elija la propia comunidad, ¿no? Entonces, imaginaros que antes de constituir esta fundación, lo que hicimos fue convocar a la comunidad para decir si realmente se quería
una fundación comunitaria en el territorio, ¿no? Entonces, la verdad es que vinieron Rosa, vino Valentina, vino Alejandro de la EFE y para explicar, ¿no? ¿Cuál era este concepto, ¿no? ¿De qué manera podía ayudar a la comunidad a potenciar, ayudar a hacer, ¿no? A otras entidades sociales? No veníamos a hacer la competencia a ninguna fundación, sino al contrario, a que realmente pudieran trabajar mejor, canalizando recursos, creando filántropos que a lo mejor la palabra filántropo es grande, pero no deja de ser personas que están colaborando con su tiempo, talento o recursos económicos a que pasen cosas, ¿no? A que pasen cosas y como bien hablábamos, cada territorio es único. Entonces, yo recuerdo los 2 días, porque fueron 2 días de presentación a distintas entidades de tanta gente que vino que no teníamos espacio y explicamos, ¿no? Cómo podía una fundación comunitaria mejorar el territorio del que estábamos habitando, ¿no? Para que las personas vivieran mejor, disfrutaran mejor del ocio y trabajaran mejor, ¿no? Entonces, se hicieron pinceladas. Yo recuerdo fijar algunos ejes de actuación para empezar a visibilizar cómo podía ser, en qué podíamos trabajar y entre pues, entidades, empresas, administración. Yo recuerdo que venía vecinos, vino mucha diversidad, ¿no? Pues empezamos a trabajar con 4 ejes de actuación, ¿no? Y los sacamos a través de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues empezamos con acción social, con cultura, con innovación y con biodiversidad y cambio climático, ¿no? Y ya empezamos a hablar de posibles iniciativas que podían ser siempre de la mano de otras entidades, ¿no? Y hablábamos de, pues, nos decían, oye, el tema de los jóvenes que se nos van ¿no? a la ciudad, por ejemplo, el tema del reto demográfico. Oye, pues hablábamos de los tractoristas, ¿no? La formación de tractoristas o la cultura. Oye, pues a lo mejor un festival de música internacional colaborando con entidades locales, que es lo que hemos hecho al final, ¿eh? Y total, que de ahí se decidió desde la propia comunidad que sí que era interesante que esta fundación se constituyera y el siguiente paso era crear un patronato. Claro, si vosotros conocéis los patronatos, pues este era diferente, este era diferente. Entonces, las 3 premisas que me dieron, porque durante la pandemia nos estuvimos formando online desde la EFE de cómo formar esta fundación comunitaria, era diversidad, independencia y representación territorial, ¿no? Entonces, nada de amigos ni de familia, ¿no? O sea, entonces, en nuestro caso, a mí me parecía un reto, yo siempre iba diciendo, pero a ver, ¿cómo vamos a montar este patronato, no? Y realmente al final se hizo por perfiles profesionales y hay una diversidad interesante, ¿no? Pues un periodista, un ornitólogo, la directora de la escuela del pueblo de Raimat, un CEO de una empresa, que es la que está ahí, un economista, una abogada, y además preguntamos, empezamos en Raimat, por eso se llama Raimat, porque la sede de la fundación está en el pueblecito de Raimat, que es una pedanía de Lleida, o sea, está a 15 kilómetros, pero depende, es como si fuera un barrio de la ciudad de Lleida. Pero es verdad que a la hora de crear sinergias entre entidades, lo que pensamos es que era mucho más interesante no quedarse solo en el pueblecito de Raimat, sino que realmente ampliar a toda la provincia. Por lo tanto, la cobertura de la fundación comunitaria es de la provincia entera, desde la Vall d'Aran hasta la Plana de Lleida, ¿no? Hasta Cervera, Balaguer, o sea, todo lo que corresponde a la provincia. Eso da una riqueza espectacular porque hay que Sara estuvo en esta presentación que se hizo a entidades sociales en Lleida y realmente hay un campo interesante de muchas entidades que nosotros, junto a este listado que se tiene desde la coordinadora, intentamos mapear qué causas se están trabajando en la comunidad para poder conectar estas empresas que quieren trabajar en un impacto social en su comunidad, pero ni tienen ni el tiempo ni el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es conectamos con causas que están trabajando en estas entidades sociales, ¿no? Y lo que nos
lo que nos gusta que pase, que se transforme, es esta actuación de la entidad social como proveedor social de la empresa. Y realmente, porque realmente son los expertos, ¿no? Las entidades sociales territoriales son las que saben, pues, según las causas, ¿no? Atienden a personas con discapacidad, jóvenes o tercera edad, o, bueno, según colectivos, ¿no? Y esta figura de conectora, la verdad es que está funcionando muy bien porque estamos facilitando que estas empresas impacten mejor en su comunidad, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta cuando la fundación comunitaria dice, ¿cómo te imaginas tu futuro, no? ¿Qué podemos potenciar de tu comunidad, ¿no? En nuestro caso, en Lleida, pues es la agricultura. Es que tiene todo el sentido, ¿no? La fruta, toda la huerta. Yo siempre digo que no es la huerta de Lleida, es la huerta de Europa, ¿no? Yo siempre tiro para arriba, porque realmente es espectacular lo que se tiene, ¿no? En los campos. Y bueno, pues uno de los ejes de innovación, que es el Lab, lo que hacemos es reunir a empresas, tenemos un chef también, tenemos entidades sociales, que por ejemplo la Fundación Obra Tutelar Agraria, que están relacionadas con el campo, que tienen a jóvenes tutelados, que los formamos con una formación de tractoristas con la Escuela Agraria de las Borges Blancas, con John Deere, que nos deja los tractores. Estos chicos salen con unos carnets de tractores y además desde las empresas lo que estamos potenciando es que, ya que tenemos una buena agricultura en Lleida, ¿por qué no podemos ser referentes en agroalimentación regenerativa, ¿no? Buenas prácticas, y eso está siendo espectacular. Empezamos con un encuentro, firmamos un manifiesto y lo que hace la Fundación es impulsar a través de estas entidades y empresas que quieren potenciar este territorio a través de la agroalimentación regenerativa, ¿no? Es un tema súper interesante que os invito a ampliar en otra ocasión, pero es nuestra manera también de referenciar el territorio, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Em, o sea, siempre estamos escuchando qué quieren las entidades, cómo pueden trabajar mejor, porque nosotros intentamos trasladar esto a la empresa y la empresa que puede ayudar, ¿no? Entonces, pueden ser proyectos propios o proyectos que realmente ya están en marcha y nosotros podemos apoyar para que salgan, para que puedan llegar a éxito, ¿no? Entonces, yo recuerdo también que nos reunimos, que estamos todo el día reuniéndonos con gente para escuchar qué está pasando, ¿no? ¿Qué se vive, ¿no? Pues con la Asociación de Directores de Institutos de Lleida, ¿no? Entonces nos decían que los jóvenes talentos pues no se visibilizaban, ¿no? Entonces nos decían, oye, nos gustaría potenciarlos. Y entonces pues creamos los premios Talento Joven ODS. Entonces estos chicos crean proyectos durante el curso que vayan a mejorar su comunidad. Y se dan unos diplomas al final de año y la verdad es que llevamos 2 ediciones, que son los 2 años que llevamos en marcha, y está funcionando muy bien. O la formación de tractoristas, pues llevamos ya 3 programas, ¿no? Casi 30 jóvenes en colaboración. Siempre vamos en colaboración con entidades locales, siempre, nunca vamos solos a nada. Y esto es con la Fundación Obra Tutelar Agraria, ¿no? Y la Fundación del Barça, que también tiene un grupo de jóvenes en Lleida. Entonces, o por ejemplo, el festival, ¿no? El Rematas Festival no deja de ser una herramienta que tiene la Fundación para promover un montón de cosas, desde dar visibilidad a toda la gastronomía que hay en Lleida, y nos inventamos el Taste of Lleida, ¿no? Entonces, ponemos unos códigos QR, donde además a posteriori pues puedes comprar producto pues de la zona de la Vall d'Aran o de Balaguer o ¿no? de diferentes zonas, de diferentes DOs, de mieles, de quesos, de aceites, de vinos. Es que hay tanta riqueza, pero que se tiene que dar a conocer. Además, Lleida, ya lo conocéis, es un sitio, pues a lo mejor es de los últimos que piensas, ¿no? Muchas veces, porque no se habla mucho de Lleida y lo que intentamos es que se conozca, que haya visibilidad, ¿no? de este territorio con todo lo que tiene, la potencia que tiene, ¿no? Y no sé, yo no sé si me estoy. En este festival colaboramos con Apropacultura
para que las entidades sociales puedan tener las entradas a 3 euros, creo que es muy económico. La Torcha pues, es un centro ocupacional de Lleida que pues, trabajan de voluntarios, ¿no? Durante todo el fin de semana del festival, que es en octubre, cada octubre, y Fundación Ilersis, que tienen un catering en colectivos en riesgo de exclusión que hace todas las cenas y toda la gastronomía, ¿no? Entonces, siempre de la mano de entidades sociales, apoyándolas y potenciando a estos futuros líderes comunitarios a través de los premios y estas empresas que quieren, pero a veces no lo tienen tan fácil, ¿no? Esto es un poco muy ágil, ¿eh? Muchísimas gracias, Elena. Nada, un Sí, placer. sí, sí, maravilloso. Eh, saber más sobre la fundación. Ahora le damos paso a Ana Cristea, que nos contará sobre la Fundación Comunitaria de la Val de Camprodon. Muchas gracias, Ana. Perfecto. Bueno, buen día y muchas gracias por invitarme y bueno, compararme también con Elena, pero sí que es verdad que nosotros representamos otro tipo de fundación comunitaria y esto es la gracia, ¿no? Que depende del territorio, depende de su gente, depende de finalmente qué fundación comunitaria se acaba impulsando. Así que encantada de estar aquí, un poco compartiros mi ejemplo desde el principio que estaba, ¿no? En la idea de fundación comunitaria, ahora que ya tenemos pues, diferentes proyectos activos. Nosotros actuamos sobre el territorio de la Val de Camprodon, que la mayoría supongo que conoceréis. Llegamos a una población de 4.700 personas. Esto depende si es entre semana o el fin de semana, que multiplicamos población, pero esto es algo que ofrece mucha riqueza a nuestro valle. Y bueno, como he dicho, 6 municipios de montaña, zona rural. Nosotros empezamos gracias a Salvador Mas de Xexas, que la mayoría ¿no? Nuestra fundación, la ánima ha sido siempre Salvador, que al estar relacionado, ¿no? con el movimiento fundacional, pues nos propuso a diferentes personas del territorio y nos explicó qué era esto de las fundaciones comunitarias, que nosotros pensamos, no sabemos qué es, no lo estamos entendiendo, pero ha sido gracias a él un poco que estamos aquí, estamos andando y creemos que estamos haciendo algo con mucho sentido, ¿no? Aquí en la Fundación Val de Camprodon. Yo siempre digo que si nosotros no nos hubiéramos creado, constituido, no hubiera pasado nada, porque es que no se estaba haciendo nada literal, ¿no? En muchos ámbitos. Evidentemente que la sociedad civil estaba activa, evidentemente que había pues, diferentes personas que caminaban individualmente y estaban haciendo sus proyectos, pero gracias a estar nosotros como fundación va a pasar muchas cosas, ¿no? Porque estamos convencidos de ello y hemos sido capaces un poco de encontrar la fórmula para englobar, ¿no? Todas estas personas con ganas ¿no? con un instrumento que pueda ayudar y dinamizar la comunidad en general. Nosotros nos constituimos en 2022, participamos en el proyecto, ¿no? que gracias a la Asociación Española nos estaba formando, nos estaba dando las herramientas para saber hacia dónde podíamos llegar y cómo lo teníamos que hacer. Y bueno, han sido estos 2 años de trabajo intensivo de forma voluntaria hasta ahora que ya tenemos un poco más la estructura y estamos pudiendo hacer las cosas, ¿no? bien, haciendo toda la parte de evaluación, de planificación, porque la verdad que tener pues unos 15 proyectos activos en un territorio como la Val de Camprodon, pues creemos que es algo muy interesante. Hasta el punto que hemos tenido que hacer como estas líneas estratégicas un poco para saber hasta dónde estábamos llegando. Ahora tenemos pues, los proyectos educativos y de capacitación, todos los proyectos que estamos haciendo con el instituto, con las escuelas, un proyecto de mentoría para los jóvenes de cuarto de la ESO para que gente de empresa del Valle pues, les dé su ejemplo. Estamos haciendo refuerzo escolar con Cáritas, o sea, lo interesante también está, como dice Elena, ¿no? poder colaborar con entidades del territorio. Estamos haciendo proyectos de prevención de drogas y de consumo, acciones formativas para emprendedores. Luego tenemos toda la parte de cultura, la parte de bienestar comunitario para un poco hacer prevención de la soledad, sobre todo en los territorios rurales. Y algo que nos ilusiona y creemos que ha sido un poco también el motor de la fundación ha sido toda la parte de bioeconomía. O sea, nosotros por una parte sabemos muy bien qué se tiene que hacer en el valle en el presente, ¿no? Y cuáles son las necesidades. Y la fundación ha sabido escuchar, ¿no? Cuáles eran estos retos que había ahora en el presente, pero también queremos un poco ampliar la visión y esto a lo mejor las instituciones y las administraciones no lo tienen tan claro
cómo hacerlo o tienen espacios de actuación más corto, ¿no? Nosotros ya estamos queriendo pensar en el escenario futuro a nivel de cambio climático, a nivel de qué necesidades se van a hacer el territorio, qué pasa si no se hacen políticas activas de natalidad, un poco para contextualizar estos retos en el territorio rural, ¿no? Y pensamos que desde la Fundación Comunitaria y sus agentes y las empresas y también las administraciones podemos hacer una iniciativa territorial de transformación energético, de gestión forestal y también de prevención, políticas de prevención del cambio climático. A nivel que desde el Departamento de la Generalitat de aquí Cataluña se enteraron, ¿no? Que como en la Fundación Vall de Camprodon pues teníamos esta idea, se estaba dinamizando y se tenía un grupo con los propietarios forestales, nosotros, la Mancomunidad de Municipios, dijeron, ostras, estos están organizados. Pues escucha, ahora vamos a hacer proyecto piloto de un proyecto que tiene de paisajes agroforestales resilientes y se van a invertir 600.000 euros en la Vall de Camprodon. O sea, a este nivel, ¿no? Que van a realmente, gracias a la fundación, hemos dinamizado el territorio de manera que hemos podido conseguir estos recursos y se van a aplicar directamente en gestión forestal a la Vall de Camprodon. Esto simplemente para evidenciar, ¿no? Cómo la organización, cómo estas iniciativas y esta manera de englobar los diferentes agentes, ¿no? Realmente es una forma de organizar y captar recursos. Y también pues estamos en un proyecto de transformación de a ver qué cultivos, ¿no? De aquí a un escenario de 20, 30 años se van a poder hacer en la Vall de Camprodon, tanto para revitalizar el sector primario en la zona, recuperar pastos y también, bueno, todo el tema de un poco dar viabilidad económica a todas las personas jóvenes que se quieren dedicar al sector primario. Esto un poco, ¿no? También vamos alineadas con Elena, pero para ver cómo la fundación también puede ser capaz de tener esta voluntad de pervivencia, ¿no? Y para dar recursos y gestionarlos de forma de forma novedosa al final. Y bueno, también estamos toda la parte un poco escuchando, ¿no? Qué demandas vienen del territorio e intentando hacer el mejor encaje para que todo el mundo se sienta bienvenido a participar y a poder a sentirse lo suyo, ¿no? Esto es lo que queremos desde nuestra fundación. Y bueno, al final hemos visto que en nuestro territorio había mucho talento latente, ¿no? Un poco esperando a que un tipo de esta iniciativa, lo que se lo sintiera así a nivel de comunidad, y creemos que una fundación comunitaria pues es capaz de englobar todo esto. Muy bien, muchas gracias, Ana. Estupendo. Pues ahora abrimos paso a vuestras preguntas. Si hay preguntas que queréis hacerles a alguno de nuestros ponentes, podéis escribirla en el chat o podéis abrir el micrófono y simplemente preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Asunción creo que ha alzado la mano, ¿eh? Que sí, Asunción. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, creo que yo he cumplido con la media de que no he entendido muchas cosas de las que habéis explicado, pero me iré a la base del que me hace estar conectada aquí, que es que más allá de la misma palabra que nos une, que es ser una fundación o hablar de fundaciones comunitarias, que es el kit de mi pregunta, tendría que preguntar qué papel tiene una fundación como la que dirijo, ¿no? ¿Qué papel tiene en relación a ir, o sea, participar, crear, dinamizar lo que sea una fundación comunitaria? No se me escapa la posición. Nosotros somos una fundación centenaria y que tenemos un impacto en nuestro entorno, pero que no veo el puente. Y si me podéis dar una pista, os lo agradezco. Asunción, yo tengo que reconocer mi ignorancia, entonces me vas a tener que decir de qué fundación eres. Fundación Santa Susana de Caldas de Montbui está fundada en 1386 y es una herencia de un hospital asilo de pobres, ¿no? Del año 1386, como he dicho, que a lo largo de estos siglos hemos continuado con nuestro mandato, que sería, pues eso, acoger enfermos, ahora en este momento, personas mayores,
tanto tenemos recursos sociales y sanitarios dirigidos eso, al envejecimiento y a la enfermedad, ¿eh? Ujú. Y Bueno, tenemos, muchas- o sea, muchas que me interesa, pero no veo, no veo el puente. Vamos a ver, yo te diría que hay muchas posibilidades de cuál puede ser vuestra conexión con una posible fundación comunitaria en vuestro territorio. Mira, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, existe fundaciones comunitarias que cubren la totalidad del territorio, ¿vale? Todos los counties del Reino Unido tienen una fundación comunitaria. Cuando el COVID empezó, el gobierno del Reino Unido quiso distribuir 800 millones de libras inmediatamente a las organizaciones sociales que estaban trabajando en primera línea. No lo podían hacer directamente porque era una situación de emergencia y no sabían exactamente quién estaba trabajando. ¿Quién tenía el contacto directo con las asociaciones y fundaciones que trabajaban en el territorio? Las conocía porque hacían proyectos juntos y además les daban dinero en formato de convocatorias, las fundaciones comunitarias. Es decir, la fundación comunitaria se convirtió en un canalizador de recursos al territorio en el momento que hicieron falta. Estamos ahora, desgraciadamente, viviendo lo que ha sucedido con la Dana. Tenemos a una fundación comunitaria en el epicentro del Hortasud, ¿vale? La Fundación Comunitaria Hortasud, que se convirtió durante 4 días en el único teléfono en el que cuando alguien buscaba Hortasud en un buscador de Google era el único teléfono que funcionaba. Los ayuntamientos no estaban, la mancomunidad no estaba y no había nadie que conociera el territorio. Entonces, una fundación comunitaria es un instrumento que en momentos críticos hace que la comunidad se pueda organizar de manera ágil, pueda recibir recursos, distribuirlos y actuar. Esa es una de las cosas y ese es el caso, digamos, más extremo, pero yo que siempre he dicho, las fundaciones comunitarias tienen un papel en los momentos de catástrofe y lo decía, hasta que no ha llegado la situación del Hortasud, nadie lo ha visto. Las 2 comarcas de alrededor están recaudando ya dinero para constituir su fundación comunitaria. Todas las comunidades van a vivir una catástrofe, de un tipo o de otra. Será una catástrofe natural, será un incendio, será un COVID, será el incendio de una torre de viviendas sociales como en Londres, es decir, todas van a vivir. Y necesitamos una entidad que articule a la sociedad civil organizada y que permita una colaboración ágil, estratégica y rápida con una multiplicidad de actores. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Es decir, la Fundación Comunitaria del Hortasud llevaba 52 años trabajando, ¿vale? Y ahora mismo van a estar en la base de la recuperación del movimiento asociativo. En la zona afectada hay 1000 asociaciones que forman parte de la vida de esa comunidad, ¿no? De esos municipios afectados. Entonces, una fundación comunitaria lo que permite es articular a la sociedad civil organizada, hacerlo con las instituciones, con las empresas, generar confianza, generar conocimiento y saber hacer, que en casos de crisis es esencial, pero en casos de no crisis también funciona. Es decir, cuántas oportunidades no se pueden llevar a cabo porque no existe alguien que la articule, ¿no? Ana ha dicho es una cifra, es dinero, son 600.000 euros, pero probablemente, y a pesar de ser muy importantes, esos 600.000 euros no es lo más importante que le va a pasar a la Vall de Camprodon, porque haya una entidad que ha sido capaz de empezar a pensar en su futuro y a involucrar a administraciones públicas, a empresas y a sociedad civil organizada. Entonces, lo que nos sirve tanto como entidades que trabajamos en un territorio, como personas, como empresas, es poder pensar en el futuro, poder articular una visión que incorpore las misiones de los que estáis allí, que conocéis las necesidades y estáis trabajando, ¿vale? Incorpore esas visiones y esas necesidades y además las fortalezca y las pueda hacer más generales.
con una fundación comunitaria en vuestro territorio, a lo mejor podríamos estar pensando de manera, esto me lo invento, y esto es un riesgo que corro tremendo, ¿vale? Voy a imaginar sin tener absolutamente ni idea de cómo es. Pero podríamos estar pensando de una manera más general pues sobre el final de la vida de las personas, sobre cómo hacemos todo este tema intergeneracional, ¿no? Como está haciendo la Vall de Camprodon, ¿no? Es decir, cómo estamos juntando a las personas mayores con los críos del instituto. Cómo estamos juntándonos con entidades que están trabajando temas de prevención o temas de salud previa o temas de nutrición. ¿Por qué llegamos a mayores como llegamos? Entonces, hay toda una serie de cosas que son tan interdisciplinares y que tocan tantísimos temas que para una fundación que se dedica a un tema concreto es muy difícil articular todo eso. Sí. Y luego, en vuestro caso, o sea, por favor, me quito el sombrero, siglo XIII, bueno, me has dado además esa pista, ¿no? Sobre la novedad de las fundaciones comunitarias que realmente acaban de empezar. En la historia de vuestra fundación, el número de entidades a su alrededor que habrán nacido y han desaparecido es inmenso. Esa es otra de las cosas que tiene nuestro sector social. Está constituido por una multiplicidad de iniciativas que, siendo muy loables, en muchos casos no cuentan con los recursos necesarios para ser sostenibles en el tiempo. Con lo cual, estamos haciendo toda una serie de esfuerzos enormes para crear cosas que luego no tienen la capacidad de continuar. Hay mucha gente que tiene capacidad de donar. Constituir una fundación es un compromiso tan grande y necesita de tanto esfuerzo, de tanta energía y de tanto dinero que en muchísimos casos parte de esos recursos estarían infinitamente dando mayor rendimiento si se unieran a los de otros. Llevamos muy poquito tiempo. La Fundación de Raima Lleida se ha constituido hace 2 años y está empezando a tratar de dar una idea en su territorio de empresas que quieran contribuir, que en lugar de hacerlo cada una por su cuenta, encontremos un tema que interesaba a ellas, pongamos esos recursos juntos, creemos un fondo y que ese fondo se utilice para realizar actividades. Y todos sabemos que 10.000 por aquí, 10.000 por allí, 10.000 por allá, tienen un impacto muy limitado, ¿vale? Claro, 10.000 por 10 ya es otra cosa. Y sobre todo, con un back office que se está encargando de que ese dinero dé el mayor rendimiento desde el punto de vista de con qué otro dinero se junta, con qué proyectos se relaciona y cómo conseguimos el mayor impacto. Con lo cual, volviendo a tu pregunta y sin conocer tu territorio, nuestra invitación, y esa es la razón por la que con Sara pensábamos que era interesante, ¿no? Que empecéis a conocer el concepto para pensar si cuando imagináis el territorio en el que vivís, pensáis que hay una pieza que podría hacer que ese territorio fuera mejor. Y si pensáis que esa pieza puede hacer que el territorio sea mejor y tenéis la capacidad y las ganas de uniros con otros, esto ya da para muchas sesiones, ¿eh? Sí. Para explorar la posibilidad de que un grupo diverso de personas o instituciones, o una mezcla de personas, instituciones, empresas, ¿no? Aquí hay muchísimo, estos son cócteles que pueden llevar muchísimos ingredientes, puedan pensar que quieren hacer eso para su territorio. Nos parece interesante empezar hablando con vosotros, que por lo menos ya sabéis que es una fundación y tenéis la sensibilidad hacia cuál es la capacidad de una fundación para transformar y para permanecer en el tiempo, que eso es en estos momentos lo que realmente también necesitan nuestras comunidades, ¿no? El mundo se está volviendo muy complejo, los problemas son muy difíciles, se están perdiendo muchas de las conexiones que antes existían, ¿no? Con el lugar donde vivíamos, con nuestras vecinas y nuestros vecinos, con nuestras familias. Muchas de esas cosas se están perdiendo y cada vez más las personas quieren actuar en lo local, es lo cercano, es donde ven que pueden generar un impacto, porque si no el mundo se ha vuelto abrumadoramente complicado. Sí, sí. Y para poder hacer ese impacto local de manera muchísimo más
no solo eficiente, pero yo diría muchísimo más estratégica y con más vocación de futuro y con más diversidad, que eso va a dar más riqueza, nos falta esta pieza. Y hoy nos lo hemos contado, llevamos 15 años estudiando el fenómeno, viendo cómo está sucediendo en países de nuestro entorno, y ya os digo que nos está pasando ahora que desgraciadamente, como consecuencia de lo que ha pasado en Horta Sud, dos de las comarcas de al lado, vamos, de hecho, para que os hagáis una idea, la Fundación Horta Sud está ya actuando para recoger dinero para que esos grupos promotores que quieren empezar ya, y hay gente que les quiere donar, pero constituir la fundación les va a llevar meses, porque esto lleva meses. La Fundación Comunitaria del Horta Sud está siendo el receptor del dinero de esas dos futuras fundaciones comunitarias de su entorno. Yo os invito también a visitar su página web para que veáis qué es lo que hacen. Vais a ver un modelo de fundación comunitaria muy distinto, porque ellos viven en un sitio donde dos de los pueblos del Horta Sud son dos de las ciudades con mayor densidad de población de Europa. Vale. Y en un espacio que es el Horta Sud, con 500.000 de habitantes, la mitad aproximadamente afectados por la DANA, pero en ese espacio de 500.000 de habitantes hay 2.000 asociaciones. Es un tejido asociativo y fundacional tan rico que verdaderamente la labor de la Fundación Horta Sud ha estado desde el principio en el apoyo y el sostenimiento de ese sector asociativo. Así que también os invitamos a eso. En la página web os hemos facilitado a través del chat. También está nuestra sección de fundaciones comunitarias, donde tenéis enlaces a las fundaciones comunitarias que ya existen. Y luego además tenéis enlaces a algunas guías donde contamos con más detalle, ¿no? ¿Qué es esto de una fundación? Gracias. Tenéis una página, bueno, habéis hecho una convocatoria para que votemos, ¿verdad? Hay una página web para que podáis ver la convocatoria si es que alguno estáis interesado en participar. Yo creo que nos estamos yendo del tiempo previsto. A ver, yo podría seguir aquí hasta... Hay una pregunta, Rosa. Sí, Elena. Hay una pregunta que creo que Ay, perdón. hay alguien que quiere hablar. Perdona. Adelante. Sí. Sí, es Esther Benac, que está en el chat, pero parece ser que no la vemos como panelista. No sé si los compañeros que están gestionando el Sí, Zoom. lo hemos intentado, pero te tiene que aceptar Ahora. Esther, si abres el micrófono, te podemos escuchar seguramente. Vale, perdona, Ahí he va. entrado un poquito tarde y no me he activado bien como panelista. Una pregunta rápida. Yo soy de Fundació Claró, nosotros gestionamos instalaciones deportivas en Barcelona y otros sitios en Cataluña, pero tenemos mucho impacto en el tejido asociativo. Formamos parte de muchas mesas comunitarias y tal. Entonces, me estaba preguntando, al menos en Barcelona, yo supongo que también en otros territorios, tenemos en cada barrio siempre hay un plan de desarrollo comunitario, o por ejemplo nosotros en Sarrià Sant Gervasi hay una comunalitat que está financiada por la Generalitat de Cataluña. Entiendo que, claro, un plan comunitario financiado por administración o una comunalitat también por la administración tienen tienen un fin, ¿no? O sea, al final pueden acabar cuando la administración decida. En la comunalitat, por ejemplo, son 2 años financiados solo. Entonces estaba dando vueltas, supongo que hacer una fundación comunitaria tendría sentido, ¿no? Podría ser porque un plan de desarrollo comunitario vertebra a la comunidad y la comunalitat en Sarrià Sant Gervasi con ecología, ocupación, salud, o sea, distintos ejes temáticos que estamos trabajando juntos, sería quizá lo natural, ¿no? Acabar siendo una fundación comunitaria. ¿Tendría sentido? No sé si conocéis los planes comunitarios o... Sí, ¿Tendría Esther, sentido? ¿Es sí, esto? Tiene mucho sentido, hay ya ejemplos, y de hecho tenéis uno en la ciudad de Barcelona que es la Fundació Tot Raval. Tot Raval. ¿Vale? Vale. La Fundació Tot Raval es una fundación muy interesante porque yo creo que es única en el mundo en su labor de coordinación y liderazgo, ¿vale? Para que esa intervención comunitaria pueda suceder en el barrio.
Y con Tot Raval hemos empezado, bueno, forman parte también del programa, ¿no? Y el año pasado, bueno, este año han empezado a ejercitar de manera impresionante esa pata de hacer crecer la filantropía comunitaria, ¿vale? Para contar con recursos que permitan la financiación de esto. Hicieron el primer acto de captación de fondos en vivo con metodología de fundación comunitaria en el Liceu en el mes de junio, en el que en poco más de una hora se recaudaron 56.000 euros para 3 proyectos del barrio. Es una metodología muy especial, hoy no podemos entrar en ella, y están empezando a desarrollar esa pata, ¿vale? De la movilización de recursos, porque lo que tú dices está en la base de eso. Se están haciendo trabajos increíbles en muchos municipios, Fantástico. en muchos barrios, así que por favor echa un vistazo Sí, no lo a la visitaremos, Fundación Tot Raval sí. y podemos hablar. Vale, genial, fantástico, gracias. Muchas gracias a todos. Queremos ser respetuosos con vuestro tiempo, así que vamos a ir cerrando. Pero estamos a vuestra disposición en el correo que se ha puesto ahí arriba, de comunitarios@fundaciones.org, y esperamos que tengáis un buen día, que os haya interesado.